Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Muchos colombianos no lo recuerdan. Muchos otros colombianos eran muy niños o no habían nacido. No recuerdan un episodio fundamental. Un presidente de la República, Ernesto Samper, había sido elegido con el dinero que le había suministrado el cartel de Cali, especialmente los Rodríguez Orejuela. Ese dinero llegó a Bogotá, se repartió en la casa de Santiago Medina, en unos paquetes, en unas cajas primorosamente envueltas, como lo describió una parlamentaria de entonces, y con ese dinero maldito ganó las elecciones Ernesto Samper Pizano. Cuando estalló el escándalo, cuando eso definitivamente se supo y al país le pareció reprochable y asqueroso, perdóneseme lo fuerte de la expresión, el que tuviéramos un presidente con origen narcotraficante, la gente protestó enardecida, y el presidente Samper dijo, es que si algo ocurrió a mis espaldas, porque yo no vi nada. Esa frase de Samper le pareció repugnante al país entero, pero un momento culminante, cuando algún periodista le preguntó a quién era el cardenal de Colombia, el cardenal porque era el único que teníamos, a Pedro Rubián. ¿Usted qué opina de eso? Y dijo estas palabras, si a uno se le mete a la casa un elefante, tiene que verlo. Desde entonces, lo de Samper fue, o el proceso 8000, que así se llamó, fue el proceso del elefante. El que yo no sé nada es como si no hubiera visto el elefante dentro de la casa. Monseñor Rubián, qué hombre santo, qué hombre maravilloso, qué generosidad de espíritu la suya. Nacido en Cartago, Valle, que es una ciudad muy cercana a mis afectos. Mi madre es cartagüeña, fue cartagüeña hasta que murió. Bueno, es cartagüeña para siempre. Nació en Cartago. Cartago era una ciudad magnífica antes de que cayera en manos de los narcotraficantes. Monseñor Rubiano era de Cartago. Qué altura la suya, qué generosidad de alma. ¿Cuándo son los funerales de Monseñor Rubiano de Mar? Para que recordemos el elefante, para que recordemos a los representantes del pueblo que dicen que no saben lo que está ocurriendo, que no lo han visto. Es como si no hubieran visto el elefante. ¿Cuándo se entierra Monseñor Rubiano? Doctor Fernando, la misa de exequias y el entierro de Monseñor Cardenal Rubiano será miércoles, esto es miércoles 17 de abril, a las 10 de la mañana en la Catedral Primada de Bogotá. Bueno, Monseñor Rubiano. Mañana, 10 de la mañana. Estuve invitado por él. Me invitó a un almuerzo. Estuve. Qué hombre, qué estilo, qué manera de ser. Monseñor Rubiano, cardenal de Colombia, cardenal para siempre que nunca olvidaremos. Y cuando ustedes oigan a un funcionario que dicen, si eso pasó, pasó a mis espaldas, recuerden el elefante. Si a uno se le mete un elefante entre la casa, tiene que verlo. Qué expresión, ¿no? Bueno, por eso mi libro se llamó La parábola del Sí, elefante. sí. El libro que Ah, no se claro. consigue porque no lo quisieron volver a editar, porque hubo amenazas para los editores del libro. La parábola del elefante, Monseñor Rubiano. Qué pérdida para Colombia, pero bueno, así es la vida. Se tenía que envejecer
y tenía que morir un grande del país, un grande apóstol, un grande hombre de espíritu, de amor por lo que estaba haciendo y un hombre de una inteligencia superior y de una gran capacidad, Monseñor Pedro Rubiano. Bueno, el cardenal será miércoles, es decir, mañana. Sí, señor, mañana 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Nuestro homenaje de despedida al grande de Colombia, a uno de los grandes de Colombia que se nos ha ido, Monseñor Pedro Rubiano. Bueno, Demar, que viene otra reforma tributaria. Pues, doctor Fernando, este es el segundo anuncio que hace el gobierno de Gustavo Petro. El primero lo había hecho el mismo ministro de Hacienda y ahora Gustavo Petro le pone el ojo al asunto y dice que hay que prepararse porque es necesaria una reforma tributaria. Por supuesto, una reforma tributaria que le suponga más ingresos al gobierno de Gustavo Petro, que se ha quedado corto en la necesidad que tiene de repartir la platica como a él le gusta. Todo esto ha servido para ambientar, entre otros, su mismo proceso constituyente, porque él lo ha dicho, ya está en marcha. Ambos temas se unen, doctor Fernando. Escuchemos primero lo que dice el presidente Gustavo Petro de la tributaria. Alisten los bolsillos, porque al paso que vamos y con el apoyo del Partido Liberal, nada raro que se le midan a una reforma tributaria. Que necesitan ayuda del gobierno, que cómo, que los impuestos, que todo ese tejemaneje de la... Pues hablemos. Hay una reforma que hemos propuesto para el año entrante tributaria, pero puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual. ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias cuya situación genera potencialmente? Y América del Sur, hay un proyecto de interconexión de cables entre América del Sur y América del Norte que pasa por nuestra frontera con Panamá. Qué cosa, por Dios. Mario Moreno Cantinflas, definitivamente. ¿No? Bueno. Pues es lo que nos viene recetando. Lo que uno saca en claro es que hay reforma tributaria a la vista. Sí, por supuesto. Bueno, y se van a quedar con la plática de las pensiones definitivamente, ¿no? El Partido Liberal se entregó, negoció, y Petro se va a quedar con la plata de las pensiones. Es que es un buen botín, doctor Fernando. Uno tiene que mirar cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto es muy claro. Las pensiones de jubilación de todos nosotros, los aportes que hemos hecho durante toda la vida, las manejan unas entidades especializadas que han tenido un manejo absolutamente extraordinario, con unos resultados fantásticos. Petro quiere esa plata. Petro quiere esa plata. Claro, al año pasado, doctor Fernando, los fondos de pensiones registraban unos recursos que estaban alrededor de los 407 billones de pesos. El año pasado, no tengo el dato del año 2024, primer trimestre, en cuánto está, pero valdría la pena tener el dato, que seguramente debe acercarse a los 450 o 480 billones de pesos de ahorros de los colombianos en los sistemas de fondos privados de pensión. Bueno, Petro Claro, quiere esa platica está ahí. Para regalarla, para malbaratarla, para hacer política barata. Eso es lo que quiere. Los fondos de pensiones se han manejado impecablemente. Que alguien diga lo contrario. Que alguien demuestre lo contrario sobre lo que ha sido la rentabilidad del dinero de todos nosotros, de todos los colombianos. De esos 400 y tantos billones de pesos, es mucho más el valor del rendimiento financiero que el valor de los aportes en sí mismo, además. Más de la mitad de ese dinero es proveniente del manejo financiero impecable que se ha hecho. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo porque Petro necesita la plata y se unió con el Partido Liberal para aprobar esa reforma. Ojo con estos datos, doctor Fernando. En Colombia, primero, el aumento de los
de los afiliados a los sistemas de fondos privados de pensiones ha sido sostenido, lo que indica la importancia que tienen los fondos para los colombianos. Hoy estamos hablando de un poco más de 18 millones de colombianos afiliados a los fondos privados de pensiones, mientras que algo más de 6 millones están en el régimen de prima media que administra Colpensiones, al que evidentemente el gobierno tiene que inyectar con dinero todo el tiempo para poder cumplir con las pensiones de muchos ciudadanos. La gente tiene el mito de que Colpensiones nunca se quiebra porque es el Estado el que pone la plata, pero la realidad es que muchos terminan sus semanas, sus años de trabajo, sus semanas cotizadas y van a pedir la pensión y no está. ¿Y por qué no está? Porque como me lo explicaba a mí Daniel Wills, doctor Fernando de Asofondos, el director, el vicedirector de Asofondos me decía, es que Colpensiones es una gran bolsa. Ahí todo mundo lleva su platica y ahí va cayendo para que los que tengan que pensionarse la puedan recibir. Pero como hoy tenemos un grave problema de curva demográfica, pero además el sistema no ha sido bien administrado, ha reportado pérdidas, tiene que el gobierno inyectarle dinero, tenemos que la gente se le está incumpliendo a través de Colpensiones. Y la única forma de rescatarla es quitando de lado las famosas AFP, que son los fondos de pensiones privados, que es lo que busca el gobierno Petro. ¿Para qué? Para repartir una pequeña parte de cada pensión de colombiano a los casi 5 millones de adultos mayores en Colombia, que es a lo que quiere llegar Gustavo Petro, entregándoles lo que ellos han dicho, una pensión digna. ¿Trabajaron por esa pensión? En muchos casos no. ¿Pudieron pensionarse? Pues por supuesto que no. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, usted que sí trabajó toda su vida, que merece una pensión, permítame, le quito un pedacito para darle al que no lo logró. Este ensayo se hizo en la Argentina, doctor Fernando, con un pésimo resultado. Y Gustavo Petro pues transita por la misma línea. Desde luego, desde luego. Y lamentablemente el Partido Liberal se entregó, el Partido Liberal que parecía firme y la reforma pensional que parecía hundida, la rescata el Partido Liberal. ¿Qué le ofrecieron al Partido Liberal? ¿Por cuánto lo compraron? Es la pregunta que hay que hacer. Eso no es gratis. Eso no es Sí, gratis. los que digan es que hubo un almuerzo y lograron una concertación, llegaron a un acuerdo con el gobierno, no, el almuerzo es lo de menos. El almuerzo era simplemente la forma en cómo se finiquitaba el asunto y cómo debía haber quedado. Porque ayer al mediodía el presidente Gustavo Petro invitó a la bancada liberal, antes del debate de reforma pensional en la plenaria del Senado, los invitó a almorzar. A la salida del almuerzo, aquí están las reacciones de los congresistas liberales, exactamente de los senadores. Llama la atención que una cosa había dicho César Gaviria, presidente del partido, y otra muy distinta dicen sus senadores, quienes además recuerdan que ellos no tomaron decisión propia y que esto fue concertado con el expresidente César Gaviria. Vea usted las vueltas que da la vida. Escuchamos qué dijeron los congresistas. Al no apoyar el archivo, por supuesto que estamos acompañando con los cambios que el partido ha venido concertando con el gobierno. ¿Cuántos cambios breves? Cambios breves. Nosotros mantenemos y logramos un acuerdo a 2.3 del umbral, bajarlo de 3 a 2.3, por lo menos en el debate que estamos dando en el Senado. Mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que se le da para el estrato 1, el estrato 2, en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres, y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres. Y, por supuesto, la garantía de que no va a ser administrado por Colpensiones el Estado, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos. En contravía de lo dicho por el expresidente César Gaviria, que había pedido presentar la reforma en la próxima legislatura, entonces ustedes... Nosotros los senadores nos reunimos con el presidente Gaviria, y lo que hablamos con el presidente Gaviria es muy distinto a lo que se está, por supuesto, teniendo por medios de comunicación. La reunión que tuvimos los senadores con el presidente Gaviria entendió y estuvo de acuerdo en que el partido no votara el archivo y que había que hacer algo precisamente para solucionar el problema, el hueco fiscal pensional que existe en este país. Eso fue lo que dialogamos con el presidente Gaviria y no tuvo reparos para eso en ese momento que dialogamos los senadores. Dialogamos los senadores. Demar, ¿me escucha? Sí, pero claro. Escucho. Bueno, definitivamente Mario Moreno es el triunfador en la política colombiana. El caso es que ayer votaron, doctor Fernando, la ponencia positiva de la reforma del gobierno Petro para establecer entonces si se aprobaba o no la famosa reforma pensional.
y se votó con mucho éxito porque los liberales le dieron el peso necesario en el debate y ganaron 49 votos contra 33 que se opusieron. Por supuesto, Cambio Radical, algunos conservadores, Centro Democrático le dijeron no al proyecto de reforma pensional. Queda hoy por votarse pregunta a título del proyecto y articulado. Nada haría pensar que esto cambie, doctor Fernando, así que tendremos reforma pensional en segundo debate aprobada por el Senado de la República. De manera que olvídese de su pensión de jubilación. Si la tiene ya, sepa que se le van a robar la platica. Eso, hágame el favor, manejado por el doctor Dusan, siguiendo las instrucciones de Gustavo Petro. Pero ¿sabe Lo qué es lo que- grave de la reforma, doctor Fernando? Que nadie escapa. Nadie escapa. Si usted, según la premisa del Partido Liberal, si gana hasta 2.5 salarios mínimos, entonces ese es el umbral que ellos han dicho. Entonces ahí todo el mundo va a Colpensiones. Pero quien gane más de 2.5 o más de 3 salarios, pues hasta 2.5 tiene que cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Y si usted gana, voy a decir cualquier cosa, gana 5 millones de pesos, pues el excedente lo tiene que cotizar, si lo quiere así, en un fondo privado de pensión. Usted tendrá casi que los dos modelos funcionando, si así lo desea, y si no, se queda solamente en Colpensiones, que creo yo, para no enredarse la existencia, terminará usted optando por esa decisión. Bueno, ahí están los liberales y su famosa idea de que esto va a funcionar con la reforma de Petro. ¿Por cuánto se vendieron? Es la pregunta que hay que hacer. Bien, bien simple, bien fácil. ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? A todos esos invitados al almuerzo, ¿qué les dieron? Les ofrecieron platica, burocracia. Esa es la verdad, porque así se maneja la política colombiana y los liberales se pegan semejante pela desde el punto de vista democrático. En las Pero es que próximas elecciones eso se lo van a cobrar. Van a votar rabiosamente contra ese sujeto que estaba hablando ahí, ese competidor de Mario Moreno. Contra ese van a votar y contra todos los liberales que votan semejante reforma. Pero tuvo que ser muy suculenta la participación que se les dio en qué. ¿En qué? Poder. Poder. ¿Cuántos ministerios les ofrecieron? ¿Cuántos institutos? Todo eso está en venta, porque el país está en venta. El dinero es el que manda. Bueno, a ver, que hay una conferencia en la Universidad Católica sobre la reforma constitucional. Sí, doctor Fernando, muy invitados los que quieran escuchar esta conferencia el día de mañana, 17 de abril, a las 6 de la tarde, a través de los canales de Facebook y de YouTube de la Universidad Católica de Colombia. Estará el doctor Óscar Ortiz González, abogado y uno de los gestores del proceso constituyente del 91, hablando precisamente del tema que hoy es el tema en Colombia, doctor Fernando. ¿Habrá constituyente en Colombia? ¿Será la constituyente a la medida del presidente Gustavo Petro? Porque es que lo que ha dicho el doctor Fernando Gustavo Petro deja mucho que pensar. ¿Me permite? Escuchamos qué fue lo que le dijo a José Manuel Acevedo respecto al proceso constituyente. Ojo con este dato. Dice el presidente, no importan las formas, importa el fondo. Escúchenlo. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, claro. No vía decretos. Eso está claro. Yo lo vea, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero en todo caso, eso depende de la población. Claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una conmoción. Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, son presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo.
de que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Un nudo gordiano. ¿Le habrán contado qué pasó con el nudo gordiano? No En creo que la, sí. en la vieja historia o mitología, a Alejandro le presentaron ese nudo gordiano que nadie era capaz de, eh, de deshacer, y que el que lo deshiciera sería el dueño del mundo. Entonces se acercó, miró el nudo, se dio cuenta de que ese nudo no se podía deshacer, sacó la espada y partió el nudo, partió el lazo que contenía el nudo. Entonces la constitución actual es el nudo gordiano para Petro. Dios santo. De mar, no sirvió el racionamiento de agua en Bogotá. No. No es la conclusión de todo este escándalo que tiene el doctor Carlos Fernando Galán. Sí, aquí No todo es sirvió. improvisación. Aquí todo es improvisación y nada sale al derecho a veces, ¿sabe? Vea usted, hace anoche, en uno de los procesos de restablecimiento, perdón, anoche no, ayer en la mañana, en el proceso de restablecimiento del acueducto del agua en el sector de Niza, en el norte de Bogotá, muchos habitantes reportaron ruptura en las tuberías. No resistió la carga de presión de la apertura de las válvulas, como para variar, pues, como si no hubiera ya problemas. Así que tenga mucho cuidado. Yo diría, hay que pensar en qué tanto se deja abierta la válvula de la casa, no sea que esto le pueda ocurrir a usted. Pero salió el señor Carlos Fernando Galán a decir que esto va a regular, que esto no ha cumplido las expectativas, y ojo, porque se anuncia que habrá multas para quienes gasten más de lo normal o por lo menos no ayuden en el ahorro del agua. Escuchemos qué fue lo que dijo Carlos Fernando Galán en las últimas horas. Mucha gente nos ha manifestado la necesidad de ver cómo podemos desincentivar el consumo de agua en estos días, no solamente hacer racionamiento, no solamente llamar al bajo consumo y al cambio de comportamiento, sino también a un desincentivo. Y en esa medida, según el marco regulatorio que existe en nuestro país, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, tomó una medida mediante la resolución 039 del 2024 para precisamente enfrentar los retos que implica el fenómeno del Niño y tener medidas de desincentivo al consumo excesivo de agua en nuestro país. Sobre esa base, se estableció que quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, se le puede cobrar más. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en Bogotá. El consumo básico o de subsistencia en Bogotá, según esta resolución y según otras resoluciones, es de 11 metros cúbicos al mes. Por esa razón, entonces, a partir de ahora, quienes consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional en la tarifa. Esto el acueducto lo anunciará en su momento cuando tengamos la cifra exacta. Esta es la manera en cómo los bogotanos tienen que alistarse, doctor Fernando, para no gastar más. Esta es la improvisación absoluta, la improvisación total. Racionamiento de agua no funcionó. Esto se ha debido discutir hace mucho tiempo. Esto se ha debido analizar en la época de la señora López, de la alcaldesa, en el debate electoral por la alcaldía de Bogotá debió ser tema central. Nadie lo tocó, a nadie le importó. Entonces ahora se está improvisando, improvisación sobre improvisación. Entonces una primera improvisación, el racionamiento, no funcionó, no funcionó. Eso es lo que uno saca clara de lo que dice Galán. No le funcionó. Hace un año que se fue la ministra del Decrecimiento, que era la ministra Irene Vélez, que ahora, vaya noticia, cónsul en Londres. Es que definitivamente hay personajes que caen parados. Irene Vélez ya tiene puesto diplomático. No tiene ni idea de diplomacia, pero igual es diplomática. Eso ya es importante. ¿Qué pasó con Irene Vélez? Pues habló del decrecimiento y ella hace una semana negaba que pudiéramos ir a un racionamiento de energía. Ojo, doctor Fernando, pero ya salió el ministro que la reemplazó a decir que probablemente llueva. Entonces, que en ese orden de ideas el fantasma del racionamiento no está presente, pero desde la CREC, la Comisión de Regulación, nos dicen que sí, señores, prepárense porque puede ocurrir. Claro, los niveles de los embalses no han mejorado y podemos llegar a un proceso de racionamiento. Lo ha dicho el director de la CREC, Omar
frías. Escuchemos primero qué fue lo que dijo el ministro de Minas y Energía, que ese es otro que se parece mucho al liberal y a Petro hablando cuando tienen que decir alguna cosa importante. Escuchémoslo. Buenas noticias, creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, de industriales, del comercio, de entidades educativas y el ejemplo también del gobierno nacional, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. Por supuesto, en todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades, pero nosotros hoy lo que estamos viendo es que tenemos todas las condiciones para superarlo. Los pronósticos así lo señalan. Es importante explicar que lo que hemos vivido durante la última semana no solo ha sido fenómeno del Niño, sino una onda de calor Maiden and Julen que ha pues exorbitado como la situación climática del país, pero ya está superándose. Esperamos que ya a finalizar esta semana tengamos nuevamente precipitaciones que nos permitan regular los niveles del embalse. Podemos resistir estos días, pero como lo hemos venido diciendo, hay que ahorrar cada gota de agua, hay que ahorrar cada kilovatio que cuenta durante las próximas semanas, así que hemos evidenciado todos los escenarios y queremos pedirle al país que con el concurso de todas y todos superemos estos días que van a ser muy importantes. Bueno, si todas y todos, entonces al país que no. con el concurso de todas y todos entonces podamos, y que hay una excelente noticia, y es que a finales de esta semana puede llover. No. Qué hombre tan genial. Premio Nobel de alguna cosa, hay que promoverlo. A Premio Nobel de algo. Tenemos una excelente noticia. ¿Cuál es la excelente noticia? Que a finales de la semana puede llover. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué hombre tan ilustrado, qué hombre tan inteligente y tan capaz. Bueno, en eso estamos. No funcionó el racionamiento. Vamos a ver qué hacemos. ¿Viene el racionamiento de energía? Viene. Y eso que tenemos a Hidroituango funcionando con 4 turbinas. Lo que falta. Y a las termo funcionando sobre el 85%, doctor Fernando. Las termo que Gustavo Petro en enero decía debían desaparecer. Hoy sostienen la energía del país, esas termo. Muy bien. Bueno, queridos amigos, entonces con estas noticias y con todas las que les hemos dado, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.